Continuamos con nuestro diplomado Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable. Hoy vamos a hablar sobre la norma 011-Conagua-2015. Para fines de administración, las aguas subterráneas del país se han dividido en 653 acuíferos, cuyos nombres oficiales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre del 2001. A partir de este momento se inició un proceso de limitación y estudio de los acuíferos para dar a conocer de manera oficial su disponibilidad media anual, siguiendo la norma oficial mexicana NOM 011 Conagua 2000. Las fechas más recientes de publicación en el diario oficial de la actualización de la disponibilidad de los 653 acuíferos son 4 de enero del 2018 y 17 de septiembre del 2020. La disponibilidad es un indicador básico para la preservación del recurso a través de la administración de las aguas nacionales mediante los instrumentos de concesión o asignación de derechos para uso de aguas nacionales. Lo recordarán que en una sesión vimos lo que era la asignación o la concesión. ¿Sí? Entonces, a través de la asignación o concesión que otorga el gobierno federal vía Comisión Nacional del Agua, conocemos quiénes son los usuarios y quiénes son los que están explotando el agua subterránea y en qué cantidad. Bueno, cabe destacar que en el 2020 se actualizaron los valores de disponibilidad de cuencas y acuíferos y por tanto los correspondientes escurrimientos superficiales y recargas de aguas subterráneas. Los periodos de vigencia de la información inmediata anterior fueron del 7 de julio del 2016 al 21 de septiembre del 2020 para las aguas superficiales y del 4 de enero del 2018 al 17 de septiembre del 2020 para aguas subterráneas. Entonces, como hubo dos periodos, digamos, de medición, encontramos a la hora de que ustedes lo grafican, y lo vamos a ver un poquito más adelante, así como que cierta disparidad, ¿no? También, pues los primeros estudios sí se hicieron tomando la población a través de las proyecciones de población que hace CONAPO. CONAPO es la Comisión Nacional de Población y ellos son los encargados de determinar cuánta población existe, retomando los censos de INEGI, pero a partir de ahí, a través de modelos de crecimiento poblacional, ellos nos dan la población, digamos, futura o qué población existiría hasta el año 2050. Entonces, ustedes pueden entrar a CONAPO y buscar para determinado municipio o localidad cuál sería la población en el año 2050. Esa es su tarea de CONAPO. Tomar datos de INEGI y a través de modelos de crecimiento poblacional, no de uno, sino de varios, hacer este tipo de proyecciones. Entonces, vamos a verlo en las gráficas, como que de repente hay un brinco en los valores, pero es debido a esto. Fueron dos etapas de medición y una etapa de medición fundamentada en datos de proyección de población y en otra con datos ya de recientes publicados por INEGI. Y aquí en la disponibilidad de aguas hablamos de dos temas: escurrimientos superficiales y recargas de aguas subterráneas. Son dos temas que vienen, que se manejan eh, en esta norma. Entonces aquí lo que vamos a ver, miren, aparece en el diario oficial del 27 de marzo del 2015. Ahí dice DOF, Diario Oficial de la Federación. Norma Oficial Mexicana, NOM-011-Conagua 2015, Conservación del Recurso Agua, que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. Disponibilidad media anual de aguas nacionales, ¿sí? Ahí nos establece un método. Sin embargo, la misma norma dice que en su momento nosotros podemos este, considerar algunos otros valores para definir con mayor precisión la disponibilidad media de las aguas. Entonces, aquí dice que las aguas nacionales establecen el artículo 7, fracción 1, que la gestión integrada de los recursos hídricos
superficiales y del subsuelo a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional son prioridad y asunto de seguridad nacional. Recuerden que en una de las sesiones había comentado que sería conveniente que hojearan la ley de aguas nacionales y vieran algunos otros temas. Por ejemplo, este asunto de seguridad nacional. Recordarán que hay mucha gente muchos políticos dicen, el agua es un asunto de seguridad nacional. Ajá, ¿y en dónde está escrito? ¿Dónde está fundamentado? Está fundamentado en la ley de aguas nacionales. Que la protección, el mejoramiento, la conservación y restauración de las cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, así como la infiltración natural o artificial de aguas para restablecer los mantos acuíferos, acorde con las normas oficiales mexicanas, y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras, es una prioridad del gobierno federal, que muchas veces el gobierno federal lo hace también en forma conjunta o hace que participen los estados, ¿sí? Pero pues es obligación de ellos. Que el establecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, incluidas las limitaciones de extracción en zonas reglamentadas, las vedas, las reservas y el cambio en el uso de agua para destinarlo a usos doméstico y público urbano, acorde con la normatividad vigente, es una labor constante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la emisión y actualización de los estudios de disponibilidad de aguas nacionales de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con el artículo 22, último párrafo de la Ley de Aguas Nacionales. ¿Sí? Entonces, pues aquí es la Secretaría del Medio Ambiente la que tiene que establecer esta serie de estudios que en forma conjunta con la Comisión Nacional del Agua establecen lo que habíamos también comentado, determinada zona de veda o determinadas zonas de reserva en el país para la conservación del acuífero, o veda o no explotación para no seguir recargando la zona o la región y, y revertir el proceso de sobreexplotación, ¿no? Entonces son facultades de la Secretaría del Medio Ambiente en combinación con la Comisión Nacional del Agua. Y aquí nos vamos a establecer, nos vamos a ir a estas fórmulas, cada una de estas fórmulas, yo lo que les recomiendo es que lean la norma 011, ahí viene ya la explicación de cada una de estas, vamos a ver las fórmulas, digamos, generales. La disponibilidad media anual del agua superficial de una cuenca. Vienen aquí en el apartado número 4, especificaciones. Las especificaciones establecidas en la presente norma oficial mexicana se deben aplicar en los estudios para determinar la disponibilidad media anual de aguas nacionales en cuencas hidrológicas y en acuíferos. El método se considera como el requerimiento técnico mínimo obligatorio y no excluye la aplicación adicional de métodos complementarios o alternos más complicados y precisos, cuando la información disponible así lo permita, en cuyo caso la comisión revisará conjuntamente con los usuarios y determinará cuáles son los resultados que prevalecen. Entonces, aquí está también dando pauta la Comisión Nacional del Agua que haya aportaciones de otros métodos para hacer más preciso el resultado. Entonces, aquí dice disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca hidrológica. Agua superficial, ¿sí? Porque hay agua subterránea, entonces agua superficial. Va a ser igual al volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo, menos el volumen anual actual comprometido de aguas abajo. Ahora, el volumen medio de anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo, a su vez, va a ser igual al volumen medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas arriba, más el volumen medio anual de escurrimiento natural, más el volumen anual de retornos, más el volumen anual de importaciones, menos el volumen anual de exportaciones, menos el volumen anual de extracción de agua subterránea, menos el volumen medio anual de evaporación en embalses, menos el volumen medio anual de variación
de almacenamiento en embalses. Pues cada una de estas variables tiene a su vez otra serie de fórmulas. Entonces, por eso les comento. Aquí nada más vamos a referirnos a las fórmulas, digamos, general o que envuelve a las otras variables. Y sí les recomiendo que lean con detenimiento toda la norma para que sepan qué es lo que integra, qué variables integran cada una de estas. Como vimos aquí, la disponibilidad tiene volumen medio anual de escurrimiento menos el volumen anual comprometido, ¿sí? Pero a su vez el volumen medio anual de escurrimiento se compone de estos 1, 2, 3, 8 variables, ¿no? El volumen medio anual, el volumen medio, los retornos, las importaciones, las exportaciones, la extracción de agua superficial, los embalses, y la evaporación, ¿sí? La disponibilidad media anual de agua en el subsuelo, en un acuífero, se determina mediante la siguiente expresión. Disponibilidad media de agua del subsuelo en un acuífero va a ser igual a la recarga total media anual menos la descarga natural comprometida menos la extracción de aguas subterráneas. Ahí está la ecuación general y cada una de estas, como les comento, va a llevar a su vez otras expresiones para que ya formemos estos elementos y y a través de de esta sumatoria tengamos la disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero. La recarga total media anual se determina mediante la metodología descrita en el apéndice normativo B de esta norma oficial mexicana. La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes concesionados de los manantiales del caudal base de los ríos que están comprometidos como agua superficial, alimentados por un acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar la alimentación de acuíferos adyacentes, sostener el uso ambiental y prevenir la inmigración de agua de mala calidad al acuífero considerado. La extracción de aguas subterráneas, vean, lo que estamos viendo aquí son lo que compone el 433 nos habla de la descarga natural comprometida. La extracción de aguas subterráneas, su redacción está en el 434. La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales de agua asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua, el REPTA. Los volúmenes de agua que se encuentran en proceso de registro y titulación y en su caso los volúmenes de agua correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica determinados para el acuífero de que se trate, todos ellos referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre alumbramiento, la extracción de agua subterránea será equivalente a la suma de los volúmenes de agua extraídos estimados con base en los estudios técnicos que sean efectivamente extraídos aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso los volúmenes de agua concesionados en la parte vedada del mismo acuífero. Los volúmenes de agua escritos en el Registro Nacional Permanente no serán contabilizados en la extracción para fines de determinación de la disponibilidad de agua, a menos que las verificaciones de campo demuestren que son extraídos físicamente. Y aquí tenemos como digamos, un esquema de interconexión de una cuenca, ¿no? Entonces aquí vemos exportaciones, pues la cantidad de agua que está saliendo de la cuenca B, los retornos, este es el parteaguas de la cuenca, recuerden, es un esquema, ¿sí? La cuenca A y la cuenca C y la cuenca B. Entonces, en la cuenca A tenemos una estación hidrométrica, recuerden que vimos ahí una fotografía, a través de ella estamos midiendo qué cantidad de agua tiene el río, entonces sería una extracción hidrométrica. El B corresponde a los volúmenes aforados por la extracción hidrométrica. Y ahí tenemos una conjunción de entradas y salidas de agua, ¿no? La cuenca A está recibiendo agua de otra cuenca. Este, la cuenca B se le está extrayendo agua, son las exportaciones.
Y nuevamente tenemos aquí abajo lo que sería la ecuación volumen anual de escurrimiento natural de la cuenca. Volumen anual del escurrimiento aforado, más el volumen anual de extracción de la cuenca, más el volumen anual de escurrimiento aforado desde las cuencas de arriba, sería el B1, más el volumen anual de exportaciones, menos el volumen anual de importaciones, menos el volumen anual de retornos. Entonces hay que identificar todos estos volúmenes, hay que hacer los estudios pertinentes para que podamos aplicar las ecuaciones. Hay un método indirecto y métodos directos. Dentro del método indirecto tenemos la precipitación-escurrimiento. Entonces, volumen anual de escurrimiento natural de la cuenca es igual a la precipitación anual de la cuenca. De ahí la importancia de que tengamos los pluviómetros y las estaciones meteorológicas, más el área de la cuenca que va a multiplicar el coeficiente de escurrimiento. El coeficiente de escurrimiento, recuerden que está en función del tipo de suelo, si es un tipo de suelo permeable, si tienen arena, si son loes, si es un suelo medianamente permeable como arenas, algún terreno migajoso, o si es un suelo casi impermeable como las arcillas. Entonces tenemos que determinar el valor K, determinar el valor de escurrimiento y entonces ya poder establecer, multiplicarlo por el área de la cuenca y ya nos estaría dando los valores. Aquí tenemos otro esquema precisamente de la presa de la Amistad y la estación Vado San Antonio. Entonces tenemos aquí importaciones, que es lo que le está entrando el río Bravo, de la cuenca, Estados Unidos, y que es lo que le estamos extrayendo, ¿no? A través de Maverick. Y la presa Amistad y la estación Vado San Antonio. Entonces, ¿cuál es la extracción que le estamos haciendo al río Bravo hacia México? ¿Qué es lo que está entregando a la cuenca C? Entonces, es un diagrama de cómo están estas entradas y salidas de agua. Dice aquí, diario oficial del jueves 9 de noviembre del 2023. Entonces aquí nos dice acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas. Entonces, esta es la última publicación, 9 de noviembre del 23. ¿Y qué dice aquí? Que el artículo 22, párrafo segundo y último de la Ley de Aguas Nacionales señala que para el ordenamiento de una concesión o asignación debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del recurso, misma que la Comisión Nacional del Agua debe publicar y revisar al menos cada 3 años conforme a la programación hídrica. Eso significa que la Conagua no te puede dar un volumen de agua si el acuífero pues no tiene disponibilidad. Entonces, esta área de la Comisión Nacional del Agua está revisando cómo están las disponibilidades de los acuíferos. Y a su vez, la Comisión Nacional del Agua tiene la obligación de estar publicando cada 3 años en el Diario Oficial de la Federación cómo está avanzando el grado de explotación de este acuífero. Que para propiciar la gestión integrada, el uso eficiente y el manejo adecuado y la distribución equitativa de las aguas nacionales como condiciones para alcanzar un desarrollo sustentable, que es lo que persigue el gobierno, un desarrollo sustentable, y para dar cumplimiento a la obligación citada en el segundo de estos considerados por medio del presente acuerdo, la Comisión Nacional del Agua da a conocer la disponibilidad media de aguas subterráneas de los 653 acuíferos, conforme a la norma 011 con agua 2015. Entonces, aquí aparece publicado todo el país, los 653 acuíferos, ¿sí? Aquí está una extracción diaria oficial, jueves 20 de noviembre. Entonces, aquí nos dice que la región hidrológico-administrativa Balsas, entidad federativa Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala. Y
Aquí tiene una separación, Balsas-Tlaxcala. Entonces veamos para Puebla. Para Puebla, los acuíferos que entran a la zona del Balsas es Valle de Tecamachalco, Libres Oriental, Atlisco y Zúcar de Matamoros y Valle de Puebla. Y cada uno de estos acuíferos tiene su número clave. El 2101 es Valle de Tecamachalco, el 2104 es Valle de Puebla y el 2106 Izcaquistla. R se refiere a la recarga. ¿Cuánta agua le está entrando? Por ejemplo, aquí al Valle de Puebla le entra en 360,7. Descarga natural comprometida. Recuerden que la descarga natural comprometida es el agua que tenemos que dejar para la naturaleza y toda la biodiversidad. 61,2. Nuestros volúmenes de aguas 2,71. Este, tenemos nuestros volúmenes de aguas superficiales y al final tenemos aquí que nos dice que tenemos una disponibilidad media positiva, 18,017 millones de metros cúbicos. Pues suena interesante, ¿no? Pues no tenemos problemas. Por ejemplo, Valle de Tecamachalco tiene una disponibilidad de cero y tiene un déficit de menos 60,65, déficit negativo. El de Libres Oriental tiene menos 22,37. Por el Valle de Puebla estamos bien, 18,01 millón de metros cúbicos, no tenemos problema al año. Ah, sí, tenemos problema, porque aquí estamos hablando de 18 millones de metros cúbicos anuales. ¿Qué pasa si esos 18 millones de metros cúbicos los dividimos entre 365 días y los dividimos después entre 86,400 este, segundos por día y resulta que aparentemente estos 18 millones de metros cúbicos no vamos a tener ningún problema, pero sí, porque es alrededor como de 180, máximo 200 litros por segundo. Y 200 litros por segundo pues no le sirven a la ciudad de Puebla que está creciendo enormidades y mucho menos a la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Entonces, aparentemente estos números son buenos, pero cuando ya nosotros nos bajamos a litros por segundo, pues estos 18 millones de metros cúbicos pues ya no son tan buenos. Y vean, aquí recordarán en los otros mapas que vimos, aquí ya está aterrizada en forma puntual, ¿no? Los acuíferos. En los otros mapas que vimos, pues era a nivel regional, ¿no? Hablábamos de toda la cuenca del Balsas. No, aquí ya lo tenemos ya más puntual. Oaxaca, vean, el acuífero de Guajopan de León tiene 1,73. Si los 18 es grave, pues 1,73. El acuífero de Tamazulapan en Oaxaca, 2,46. El Yustlahuaca, 1,93. El Mariscala, 2,25. Entonces, ustedes pueden consultar esta información, bajan el diario oficial y la van consultando por cada una de los acuíferos de acuerdo a la región hidrológica y de acuerdo a la entidad federativa. Son varias páginas, entonces obviamente pues tendrían que estar investigando ahí a qué región hidrológica quieren aterrizar y luego a qué región, este, digo, a qué entidad federativa. Aquí lo que hicimos fue sacamos la fecha de los diarios y vemos cómo está la disponibilidad del acuífero del Valle de Puebla. Vean, aquí en la publicación del 2015 dice que tenemos 44,647 millones de metros cúbicos anuales. Y del 2015 al 2018, en 3 años, de 44 bajamos a 24,28 millones de metros cúbicos. Y del 18 al 20, nada más con 2 años de diferencia, del 24 bajamos al 20. ¿Sí? Y ahora con la publicación que sacaron, la más reciente del 9 de noviembre del 23, pues son las mismas barras,
Pero vean, hay una tendencia que vamos hacia la baja, ¿no? En 5 años, pues casi bajamos el 50%, de 44 a 24. En 2 años bajamos, ¿qué les gustan? Un 20%. Y en otros 3 años, pues bajamos un 10%, ¿sí? Entonces esto ya nos está diciendo, cuidado, porque estamos extrayendo más agua del acuífero de la que la naturaleza es capaz de ingresar. Entonces recuerden lo que les he dicho, los tiempos de la naturaleza no son los mismos de los tiempos del ser humano. La naturaleza pues va a cargar el acuífero, pero va a tardar años, muchos años, mucho más que la vida del ser humano. Entonces los tiempos de la naturaleza no son los mismos. Hace tiempo el Instituto Politécnico Nacional hizo unos estudios sobre los pozos de la ciudad de Puebla. Encontramos que se están explotando pozos o el acuífero que se está explotando fue un acuífero que se llenó hace este, pues 200 años, no me acuerdo si 200 o 220 años. Entonces el tiempo de la naturaleza no es el mismo del tiempo del hombre, ¿sí? Entonces estamos sobreexplotando nuestros acuíferos. O es una zona, la zona metropolitana, la cuarta zona metropolitana más grande en población del país, la zona Puebla-Tlaxcala. Entonces, la zona metropolitana más grande, pues es obviamente la Ciudad de México, luego le sigue Monterrey, luego Guadalajara y luego la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Y estamos haciendo una sobreexplotación del acuífero, tremenda, ¿sí? En cierta forma, pues la economía neoliberal que nos ha llevado a que se desarrollen las zonas urbanas sin considerar los recursos naturales. Entonces, hoy a nivel nacional, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues más del 70% de la población está viviendo en zonas urbanas, que están demandando agua, que están demandando educación, alimento, vivienda, comercio y demás. Entonces estas concentraciones pues están retomando los recursos naturales para que puedan subsistir estas zonas metropolitanas. Desgraciadamente, pues hemos rebasado la capacidad de estas zonas para poder soportar este crecimiento acelerado en tan pocos años. Entonces, a partir de estas estadísticas, como les mencionaba, es como se tiene que generar la política hídrica nacional, se tiene que generar la política hídrica estatal, considerando todo lo que hemos platicado, y a partir de ahí también la política hídrica municipal. Bueno, pues con esto damos por cerrado la sesión y los espero en la siguiente videoclase y para continuar con nuestro diplomado.